Recording. Bueno, gracias a todas, todos por conectarse. Hoy estamos con Alejandro Jiménez, que es el director ejecutivo actual de tribunales en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Y vamos a empezar este módulo 4 que, como les comentaba, es sobre deontología profesional, entendiendo Ujú. deontología como una manera muy elegante y rebuscada de decir regulaciones. Son la Así es, forma así en es. que se regulan y se plantean las normas morales para una buena práctica ética de la profesión. Por ahí surge la palabra de deontología. Cómo Así es. regular y cómo plantear normas. De hecho, la teoría kantiana se considera la teoría deontológica en la medida en que es la teoría que va guiada hacia el cumplimiento de normas y regulaciones. En este caso son normas que son entendidas como las mejores prácticas. Como contexto, si bien Alejandro es del Colegio Colombiano de Psicólogos y estamos fundamentando el curso en gran parte en este módulo en la regulación colombiana. Esta regulación no son temas que son exclusivos del país. El secreto profesional, consentimiento informado, registro de la información, si bien tienen particularidades que van a depender de la regulación local, Así en es. general son buenas prácticas de la psicología y son buenas prácticas que se han adaptado de procesos internacionales y demás. Pero bueno, Alejandro, te doy la palabra. Gracias, Orlando. Antes de comenzar, no olvides empezar a grabar la sesión, por favor. ¿Ya está grabando? Sí. No te escucho, compa. ¿Sí? Sí, ya está grabando, solo que este Teams Listo. graba es por Vale. fuera. Listo, compa. Bien. Pues realmente agradecido contigo, Orlando, por darme el espacio y la oportunidad de compartir con ese equipo. Para ti, Luis, un saludo muy especial. Para ti, Alejandra, también un saludo muy especial. Esperamos que estas 2 horas de encuentro que tenemos sean realmente provechosas y muy productivas para su formación y adquirir, obviamente, más conocimiento frente a esa responsabilidad que tenemos como psicólogos y como psicólogas. Luis, una pregunta, ¿de qué parte te conectas? Desde Cuernavaca, Morelos, México. México, perfecto, hermano, bienvenido. Alejandra, Doctor, Bogotá, Colombia. Bogotá, con el frío que tenemos hoy. Sí, señor. Perfecto. Bien, pues de pronto para Luis voy a comentar algunas cosas que van a ser muy ajenas a tu jurisdicción de tu país, pero igualmente nos va a permitir ampliar ese marco referencial muy, digamos, muy concreto y obviamente tus aportes también son muy necesarios para que tanto Alejandra como yo podamos compartir en este momento y que podamos generar como esa masa crítica como tiene que ser. Pues muy bien. Como lo comentaba Orlando, pues realmente este espacio lo que tiene que ver con deontología va a permitir quizás darle como una trazabilidad muy amplia, muy precisa a lo que tiene que ver con un principio elemental y es nuestra responsabilidad profesional. Yo creo, y con el ánimo de equivocarme, considero que realmente la psicología es una de las profesiones y campos del conocimiento donde realmente cada vez la humanidad y la ciudadanía misma va teniendo más afecto, más respeto, más credibilidad. Cada vez la psicología va teniendo más un papel protagónico dentro de las instancias sociales. Quizás en un momento anterior la psicología era vista como algo tímido o posiblemente como la auxiliar de la psiquiatría o de otros campos disciplinares, pero hoy realmente tenemos que la psicología es un campo de profesión tan ampliamente reconocido que partiendo desde México, por ejemplo, Colombia, Estados Unidos, Europa, Oceanía, entre todos los continentes y países, la producción científica que tenemos es altísima. Producción científica, académica, la formación que tenemos, la exigencia, la rigurosidad que tenemos es altísima. Pero aquí viene un gran problema, ¿no? Y más que problema es como una situación de analizar. Yo considero que realmente la psicología, hagan cuenta que este nudito que hago acá, esta psicología tiene dos vertientes, un campo disciplinar y un campo deontológico y ético. Este campo es completamente formativo y todo lo tenemos, las teorías de la psicología, autores, propuestas, experimentos y demás cosas. Pero ¿dónde queda? Y ambos, para mí, deben ir de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética no debe ser vista solamente por allá en los últimos semestres. Para mí la ética es un concepto transversal en toda la práctica profesional, inclusive formación profesional. Desde el primer semestre, de ahí en adelante. No quiere decir hasta 10.º semestre, no jamás. Desde el primer semestre de la psicología hasta el fin de tus días. ¿Por qué? Porque es que la ética debe ser un complemento completamente sustancioso para la buena práctica. Ya más adelante les comentaré a ustedes algunos casos o situaciones particulares que se conocen en los tribunales de Colombia para que podamos darle un poco más de precisión y claridad a lo que realmente queremos lograr con esta capacitación.
Voy a compartir la pantalla, por favor, apenas la vean, me indican para que saber que se ve bien. Dame un segundito, creo que es acá. Eh, creo que es esta. Pregunto, ¿se ve bien? Sí, Ya, perfecto. ya. Perfecto, dame un segundito, la amplío acá. Ahí se ve perfectamente la pantalla completa, ¿sí? No, se sigue viendo en modo de PowerPoint, no en presentación de pantalla Eh, completa. ¿Qué hago aquí? Ahí. No, fue porque presentaste. Ya sé cuál. En vez de hacer el de presentar, puedes ponerle el de modo de lectura, que es el de al lado. No, ese, vista de lectura. Listo, con ese ya lo vemos perfecto, sin importar cómo Perfecto, lo veas. súper bien. Pues bueno, entonces como lo comentábamos con Orlando, el módulo se llama de odontología profesional. Mi nombre es Alejandro Jiménez y actualmente desempeño el cargo y la función pública de que soy como director ejecutivo de los tribunales y parte de mis credenciales académicas soy psicólogo y actualmente candidato a doctor en bioética de la Universidad Militar Nueva Granada aquí en Bogotá. Y a partir de esa experiencia y formación quiero compartir con ustedes realmente lo que significa este cuento tan particular. El primer punto que siempre genera discusión, siempre genera malestar, siempre genera inclusive malos entendidos. Y es tratar de cumplir con una respuesta quizás muy práctica, ¿qué significa psicología? Es una palabra que desde hace más de 2000 años se viene discutiendo, bien, más que psicología, lo que tiene que ver con la mente, con la psique, con el alma, pero aún siguen teniendo muchas divergencias, ¿no? Encontramos, por ejemplo, posiciones muy conductistas, posiciones muy humanistas, posiciones muy psicoanalistas, posiciones muy sistémicas, donde todas tienen razón completamente dentro de su propio marco epistemológico y todas son válidas. Pero cuando tratamos de unir, tratamos de sintetizar, tratamos de reunir lo que posiblemente identifica la psicología, ahí empiezan los problemas. Yo recuerdo hace muy, no sé, por ahí unos 5 años, un poco más, cuando yo trabajaba en una facultad de psicología, estábamos un grupo de docentes y en ese grupo de docentes había un psicoanalista, había un conductista y había como que una profe de sistémica, de enfoque sistémico, me parece. Y en una reunión de docentes hablamos el concepto del consciente, la conciencia. Simplemente era para unos fines de temas más administrativos y no epistemológicos. Se armó una batalla, obviamente teórica, frente a lo que tiene que ver con el concepto de conciencia. Claro, el psicoanalista lo defendía a su estilo, el conductista lo defendía a su estilo, la profe sistémico lo defendía a su estilo, donde todos realmente tienen un valor completamente válido a partir de su marco epistemológico. Pero ¿cómo hago yo para reunir eso y tratar de definir lo que significa psicología? Eso es un tema muy complicado y si ustedes tienen opiniones, las escuchamos también. Pero realmente entender y tratar de descifrar lo que es psicología hoy en día yo creo que será un tema muy interesante para poder investigar y estudiar. Normalmente se dice, la psicología es el estudio de la mente, o perdón, del comportamiento humano. Claro, pero ese estudio del comportamiento humano implica también la historia, implica la antropología, implica la economía, implica la política, implica, diría yo, casi todos los campos del saber. Pero ¿qué es lo que realmente se considera y qué es lo que realmente se puede definir como psicología? Ahí les dejo esa primera pregunta para tratarlo de, digamos, de analizar. Ahora bien, súmenle a esto, por favor, y ténganlo muy presente el tema de la tecnología. Ya hoy en día hablamos de ciberpsicología, telesalud, una cantidad de circunstancias muy nobles y muy verdaderas. Pero entonces, ¿cómo entender la psicología hoy en día? ¿Será que la psicología del año 2023 puede ser la misma psicología del año 80? ¿La psicología del 2023 puede ser la misma psicología del año 2000? No. Este campo del conocimiento es uno de los que ha venido transformándose quizás a la velocidad del tiempo de los años, pero realmente seguimos adecuándonos, seguimos repitiendo, seguimos materializando conceptos de hace 50, 60, 70 años atrás. La psicología tiene que modernizarse en muchos escenarios, por ejemplo, como lo acabo de decir, con el tema de la tecnología. Ahora bien, ¿qué es ética? Ah, caramba. Orlando dijo un autor hace un momento importante, Kant, ¿no? Con toda esa propuesta que él desarrolló también de la autonomía, una cantidad de situaciones importantes. ¿Qué es ética? Y uno dice, la ética es un campo aburridor del saber. No, no es aburridor. Lo hacen ver aburridor, que es diferente, pero no es aburridor. La ética, creo yo, es uno de los escenarios del saber donde todo ser humano
debe conocer. Todos debemos actuar en función de una responsabilidad ética. Debemos ser garantes de esa connotación ética y no pasar por encima para poder descifrar o tratar de decir que realmente la ética es una asignatura, sino que implica realmente otros elementos importantes. Por ejemplo, una responsabilidad social. Por ejemplo, una responsabilidad netamente profesional. Aquí les pongo a ustedes simplemente unos escenarios o unas definiciones para tratar de definir puntualmente qué significa ese cuento de ética. Ese fue un ejercicio que hice con un grupo de estudiantes sobre una herramienta que se llama Mentimeter y pusimos, o una pregunta muy clave es tratar de descifrar qué significa ese cuento de ética. Mira lo que los estudiantes pusieron ahí, ¿no? Normas, valores, respeto, comportamiento, moral, principios, justicia, reglas, decisiones, profesional, entre otros. Encontramos una amalgama de palabras que todas, sin excepción, todas hacen parte de ese componente llamado ética. Pero para mí la ética tiene que ir trascender un poco más allá de esos conceptos. Como le decía en un texto que publicó John Dewey, final del siglo XVIII, lo que decía, del siglo XIX, perdón, cuando decía que la democracia es un estilo de vida, yo pensaría que la ética es un estilo de vida también. Y la ética no debe ser vista solamente como un componente, como le dije ahora, no debe ser visto solamente como un componente eh, teórico, digamos, de una asignatura. La ética tiene que vivirse, tiene que sentirse. Ahí es cuando entra la bioética más adelante. La ética tiene que pasar de un concepto frío en un texto al campo real, vivo, aplicado, generoso con el otro. La bioética, que ya más adelante vamos a mirar qué significa eso, entra en contexto para poder tratar de vislumbrar y darle una representación un poco más abierta a lo que tiene que ver la ética. Principios morales, el amor. Por ejemplo, frente al amor hay un tema, hay una autora muy importante que se llama Martha Nussbaum, ¿sí? Una filósofa política norteamericana brillantísima, y ella trabaja sobre las capacidades, y una capacidad que ella relaciona muy puntualmente es el tema del amor, entre otros más. En fin, mire, es algo tan importante. Esta carátula es de una revista colombiana, Semana, que para el año 2017, si mal no recuerdo, en momentos o vísperas de la elección del presidente, en su momento que fue el señor Duque, eh, sacó este número especial. ¿En qué momento se acabó la ética en Colombia? Cuando tuve la oportunidad de mirar el contenido de esta revista, me generó muchas preguntas. Y una de esas preguntas fue, ¿realmente la ética se acabó? O sea, yo puedo decir, ¿hasta aquí hay ética? Yo pensaría que no. Yo pensaría que la ética no se acaba. La ética, per se, es un concepto que se transforma, se adapta, se complementa, se moderniza. Pero la ética no puede terminarse ni se puede acabar porque realmente el fin de la ética sería como parte del fin del mundo, el fin de la humanidad. Y la ética debe ser algo que alimente y permita al ser humano poder, uno, vivir en comunidad y también reconocerse como ser humano. Ya miramos parte de algunas definiciones frente a eso. Por ello, cuando decía aquí el tema de que se acabó la ética en Colombia, yo digo que no se acabó, se transforma, se moderniza o se olvida, que es diferente. No se acabó, se olvida, se deja de lado, se le pierde protagonismo y validez al contexto social. Yo cambiaría la palabra acabó por olvidó. ¿En qué momento se olvidó la ética en Colombia? Ahí sí tendría un poco más de validez este título, esta portada de Revista Semana. Muy bien, partiendo de ello, podemos llegar a decir que efectivamente la ética tiene muchos significados. Oye, Orlando, sería muy interesante, por ejemplo, hacer un estudio bibliométrico, si es posible, de toda la cantidad de conceptos que han salido sobre ética y compararlos, por ejemplo, con el mundo occidental, con el mundo oriental. Oiga, yo creo que la riqueza intelectual que podemos encontrar puede ser una cosa fascinante. No ¿A creo qué ni punto siquiera voy que con sea esto? viable. Exacto, O ¿sí? sea, creo que hay suficiente fuente y definiciones que la viabilidad material de investigar eso sería casi inviable. Sí, no me lo imagino. No, o sea, eso era un tema larguísimo, ¿sí? Mirar cuántas definiciones hay y a partir de ello también poder descifrar que la ética es un concepto que se ajusta muy posiblemente a las condiciones de la calidad de vida de las personas. Creo yo, no sé. ¿Mm?
Mira, por ejemplo, esto. Bueno, digamos que es un concepto ligado a la filosofía. Aquí hay algunos autores muy clásicos, de pronto ustedes los conocen, otros sí, otros quizás no. Sí, una autora brillantísima, de verdad que es una de las mujeres que realmente le ha aportado mucho a este cuento, Adela Cortina, de España. Encontramos a Aristóteles, Kant, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, grandes filósofos franceses. Y uno puede encontrar que realmente la ética es un concepto que ha permeado siempre la historia de la humanidad. Siempre, siempre, siempre. Inclusive por allá, si lo miramos desde las religiones, la religión también tiene un concepto, una fundamentación ética. ¿Cómo poder plantear unos lineamientos, unas condiciones para que el ser humano pueda aprender y vivir en comunidad? Yo creo que eso es un tema relevante, importantísimo. Cómo realmente la ética se va transfigurando a partir de unos conceptos, de unas realidades, de unas personas, de un contexto. Y ética viene del griego ethos, que significa carácter, en fin, una connotación muy filosófica también, hablando, por ejemplo, que es un cúmulo de actos, de costumbres, de hábitos, de virtud, y bueno, tiene validez también. La que sigue es una definición que me gusta mucho, y ya les digo por qué. Esta es la de Betancourt 2016. Y lo que me gusta de esta definición es algo importante que aparece en la última parte de lo que puse ahí como medio resaltado. Tiene un papel importante en la toma de decisiones para comprender, justificar y argumentar. Cuando yo reviso que la ética posiblemente tiene esa responsabilidad que permite tomar decisiones, yo digo, bueno, acá ya hay un principio y hay un asidero valiosísimo frente a lo que es la toma de decisiones. Yo, por ejemplo, considero que el hecho de botar un papel en la calle es una toma de decisiones. Yo considero que, por ejemplo, colarse en una fila es una toma de decisiones. Yo considero que, por ejemplo, no pagar un pasaje de un bus o de un metro, lo que sea, es una toma de decisiones. Pero la toma de decisiones, en esos casos, en esos tres puntos tan especiales, va en contra de lo que normalmente se espera el comportamiento social. Pero la ética siempre va a tener un vínculo, a partir de esta definición, por ejemplo, de representación valiosísimo en la toma de decisiones. Bueno, ahí entra, a partir de un elemento muy trascendental, lo que es la deontología. Lo que sí, lo que no. Lo que se puede, lo que no se puede. Lo permitido, lo no permitido. La ética es un componente humano, una actividad humana que tiene una implicación social y a la vez humana, indiscutiblemente. Por ejemplo, si Orlando va por la calle, va comiéndose un ponqué, lo que sea, él muy posiblemente, que yo sé que es así, guarda el papelito en la maleta, en el bolsillo del pantalón, y cuando llega a la casa o al destino, otro. Son comportamientos prosociales. Pero realmente el hecho de entender cómo la humanidad va perdiendo una responsabilidad social frente al comportamiento social hace pensar que efectivamente la ética debe nuevamente contextualizarse. Una definición larguísima, aburridora, antipedagógica, pero lo que quiero decir en la parte donde dice renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, renglón 8. La ética es lo especialmente humano, pues se trata del ejercicio libre de la voluntad propia sobre la realidad. Por ello, puede ser considerada como parte práctica de la filosofía que intenta justificar la exigencia moral del deber sin subordinación o la consecución de un determinado fin u objetivo. Lo que me gusta de este fragmento, de esta definición, de este diccionario de sociología, es cuando dice que se trata del ejercicio libre de la voluntad. Libre, que implica toma de decisiones. Y de la voluntad, que implica de la autodeterminación del ser. De esa autodeterminación que posiblemente va a tener una representación, repito nuevamente, individual, grupal y social. La ética es lo específicamente humano, pues se trata del ejercicio libre de la voluntad propia sobre la realidad. Bueno, entonces ya encontramos aquí quizás una primera aproximación a lo que pasa en el mundo contemporáneo. Cómo realmente el ser humano pierde el respeto, pierde la noción del otro ser, como le decía Levinas, de la otredad, y realmente lo que me importa es mi bienestar y no el suyo. Es un tema ético, por ejemplo, ¿no? Y claro, encontramos cantidad de autores, cantidad de personas que han trabajado muy en ese tema.
Pero lo importante es coger esos conceptos y llevar la práctica diaria. Cuando hablamos de ontología, es parte de esta situación tan especial. El término ética deriva de, no sé cómo se pronunciará ello, que significa costumbre, y por ello se ha definido con frecuencia la ética como la doctrina de las costumbres. ¡Ah, caramba! Aquí encontramos otro tema de interés. La ética debe tener esa importancia, debe tener esa consecuencia, debe tener esa conexión con lo que realmente implica el contexto social, las costumbres. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, por favor, y quiero que lo interpretemos muy bien. Cuando yo estuve viviendo en Australia, conocí, ya hoy en día es más conocido por toda la humanidad, o en caso colombiano, que ya lo he escuchado muchas veces, en la India, bien, tiene una práctica muy, digamos, muy particular y con un antecedente histórico muy noble para ellos. En mis palabras, con esta mano, con la mano derecha, ellos comen. Digamos, cogen la papa, el arroz, lo que sea, lo mezclan, bueno, en fin, y con la mano, pues se lo comen. Y está muy bien. Pero usan esta mano para limpiarse la colita. Con esta mano comen, con esta mano se limpian la colita. Una práctica de ellos, una parte cultural de ellos. Claro, si lo miramos desde la óptica occidental, pues encontramos una serie de, como de, uy, ¿qué es eso? Hay un factor A, hay un factor B, hay un factor C, hay un factor Z. Pero cuando contextualizamos el comportamiento en un marco referencial que se llama costumbres, que se llaman culturas, que se llaman patrones, que se llaman cosmovisiones, entre otros, pues realmente entramos en un diálogo frente a ese comportamiento. Eso es lo que posiblemente puede llegar a ser costumbres. Y por ello se ha definido como una parte de las costumbres, sobre todo en las direcciones empiristas. Muy parte de lo que tiene que ver con esa ideología muy quizás europea, ¿no? Muy francesa, muy alemana, muy inglesa, entre otros. Cuando yo cojo el comportamiento y lo contextualizo, puedo tener una argumentación un poco más válida. Diferente sería si yo cojo un comportamiento y lo pongo en otra realidad, y lo pongo en otro escenario diferentísimo. Ahí hay una complejidad. La deontología parte de ello. Y como les estaba hablando hace un momento, esa deontología es parte de ese marco de la regulación, de la reglamentación. Claro, pero tengo que partir de algo para darle una justificación o una explicación o un entendimiento. Aquí ustedes pueden ver algunos, no son todos, aclaro, no son todos, algunos de los campos aplicados de la ética. Encontramos una ética normativa, una ética empresarial, una ética metaética que va un poco más a los lineamientos que plantea este campo de conocimiento, una ética animal que me parece bellísima, ya les muestro unas imágenes frente a ello, una ética social, una ética religiosa, bien, una ética profesional, entre otros. Encontramos muchos más. Solamente puse esos como para tener un poco más de complejidad del concepto. Conclusión, la ética es un concepto no estático, es un concepto cambiante. Y en la medida que ha sido cambiante, se ha ido retroalimentando de otros saberes, de la psicología, de la sociología, de la misma historia, de la misma política, entre otros. Este, por ejemplo, fue un evento que se hizo el año pasado aquí en Bogotá, ¿no? El primer Congreso de Derecho Animal. Oiga, genial, fascinante, bellísimo. Cómo realmente empezamos a conocer una realidad que hace tiempo atrás no se conocía, el derecho que tienen los animales. Para los que tenemos mascotas, perros, gatos, tarántulas, boas, no sé, sabemos que el, el simple hecho de tenerlo implica una responsabilidad, implica un comportamiento de cuidado hacia ese ser. Les recomiendo este libro, no sé si lo ven bien, por ahora me confirmas, es de Corín Peluchón, que se llama Elementos para una ética de la vulnerabilidad, los hombres, los animales, la naturaleza. Esta mujer, Corín Peluchón, es francesa y ha trabajado muy bien el concepto de vulnerabilidad. Y lo que acabo de decir, quiero quizás citarlo con la siguiente reflexión de ella.
El corazón de la ética, de la vulnerabilidad, se sustenta en la idea de una responsabilidad fundamental del hombre ligada por su fragilidad como viviente y su privilegio de conocimiento que lo confronta a la complejidad de lo real. Si tengo animales, por ejemplo, bajo un marco ético, implica la responsabilidad de yo, como sujeto, ante ellos como protectores, como vulnerables, sujetos vulnerables. O esta definición, eh, que está por acá, se lo encuentro rapidito. Acá. El concepto de responsabilidad se encuentra, y ojo con esto, por favor, el concepto de responsabilidad se encuentra en el centro de la ética de la vulnerabilidad, la cual no elimina al sujeto, pero implica una modificación de nuestra relación con los otros y con la naturaleza. Este ejercicio de entender a los animales como sujetos, no como cosas, sino como sujetos vivientes, sintientes, realmente hace pensar que la ética se ha venido transformando y se ha venido retroalimentando a partir de las propias necesidades de la humanidad año tras año. Este tema, como para poner un tema muy especial, un punto muy especial con ustedes, realmente implica digamos, un punto de discurso notorio, ¿no? Ahí ustedes encuentran la ley, para el caso de Colombia, mi estimado Luis, 1774 de 2016, donde plantea en su artículo 1 que los animales son seres sintientes y no son cosas. ¡Genial! ¡Fascinante! La ética se contextualiza. La ética tiene que ir a la vanguardia de las necesidades de todos los seres vivos, incluyendo aquellos que posiblemente hemos pasado por ignorados. La naturaleza, por ejemplo, los animales. Caso de este oso, esto fue en el año 2017, si mal no recuerdo, aunque animales no son sujetos de derechos, deben ser protegidos. La Corte, un oso que ganó un derecho de una tutela. O el perro de abajo, Clifford, creo que se llamaba Clifford, me parece. Un perro que ganó una tutela para unos medicamentos. Que el perro como que sufría de epilepsia, si mal no recuerdo. Claro, bajo la óptica histórica tradicional, uno dice, caramba, ¿esto qué es? Pero cuando miramos bajo la óptica, bajo los lentes de la ética, pues lo puede llegar a decir, pues interesante. Siendo todo esto tan real, encontramos que la bioética, como parte de lo que dicta aquí el texto principal de nosotros, de ontología y bioética, del ejercicio de la psicología en Colombia, del Colegio Colombiano de Psicólogos, bien, encontramos que la bioética realmente es un campo del saber tan amplio, tan complejo, a veces como tan gaseoso, que es muy difícil poderlo concretar en una sola definición. Mientras que ustedes ven la definición, bien, les puedo asegurar que la bioética, en una palabra un poco más sencilla, no tan compleja, la bioética puede ser entendida como la ética aplicada a la vida. Es decir, como decía Corín Peruchón, a los hombres, los animales, la naturaleza. La bioética es un tema complicado de entender. Yo vine a entender esto, para ser muy sincero con ustedes, yo vine a entender ese concepto en el doctorado. No le daba como la trazabilidad o quizás la resonancia tan fuerte. Lo vine a entender en el doctorado lo que implica la bioética. Y me parece tan bonito decirlo, y obviamente lo digo con toda humildad, en el sentido de que realmente la psicología es un componente bioético del ejercicio profesional. Lo aprendí, lo vivo y posiblemente lo aplico. La bioética cubre un conjunto de investigaciones, de cursos y de prácticas. ¿Qué significa eso? Que no solo se casa con una postura, sino que retroalimenta el ejercicio. Como decía Habermas, a partir de ese componente deliberativo, dialoguemos. Ahora con Orlando estamos haciendo una investigación para Latinoamérica. Más adelante compartiremos con ustedes parte de los avances que tenemos frente a ello, puntualmente con los códigos de ética. Y cuando uno entra en esos mundos, en esos escenarios, pues uno se da cuenta que realmente este componente de la bioética es un componente aplicado, que no se casa con un discurso, se casa con la posibilidad de generar discursos, que es diferente. A veces pueden ver a grandes autores, Porter, el señor de gafitas,
el que está al lado izquierdo de la fotografía a color. Porter se considera como uno de los padres de la bioética. Él fue uno de los primeros que empezó a escribir sobre el tema bioética para el tema anglosajón, años 70. El que está al lado se llama Gilbert Ochoa, él estuvo aquí en Colombia, es de Bélgica. Más abajo encontramos al señor Diego Gracia, que me escapa el nombre del sacerdote, él trabaja todo lo que tiene que ver con el personalismo puntualmente. Y encontramos un autor, que ya también me acuerdo el nombre, que el que está abajo, ha sido uno de los grandes autores que ha trabajado muy bien en la ética animal. Es australiano. Y ha trabajado muy, Peter Singer creo que es, si mal no recuerdo el apellido, Peter Singer, lo confundo. Sí, ¿O sí, no, es Peter ese. Sagan? Peter Singer, ¿cierto? Peter Sí. Singer. Sí, él es Peter Singer, correcto. Él ha trabajado muy bien el tema de lo que es la ética aplicada a los animales, a la naturaleza misma. Es un tipo, es un referente. Demos cuenta cómo vamos ampliando el marco, la discusión, el conocimiento para llegar a lo que tiene que ver con la deontología. La deontología reúne todo esto, reúne todo lo que posiblemente en media hora vamos discutiendo. La deontología no solamente puede ser vista como un elemento lineal, hay que tener en cuenta muchos factores, muchas realidades. Muy bien. Siguiendo con el discurso, encontramos que efectivamente hay unos campos o hay unas condiciones que lo alimentan. Por ejemplo, esto: bioética aplicada, bioética médica, bioética global, bioética personalista. Oiga, perdón si pongo cara de ponqué y con la felicidad lo que voy a decir, pero la bioética es tan bonita, es un campo de conocimiento tan sabroso que realmente me ha permitido entrar en escenarios, me ha permitido entrar en discusiones, me ha permitido entrar en diálogos con colegas, incluyendo aquí, por ejemplo, Orlando, en temas tan puntuales: consentimiento informado, reserva profesional, confidencialidad. Ese es un tema fascinante. Pero lo mejor de todo es que cuando yo cojo todo ese discurso y lo llevo a la vida diaria, a la práctica, al entendimiento, ahí es cuando entran los tribunales, por ejemplo. Muy bien. Pero tenemos una bioética ecológica, una bioética clínica o médica, que hace una de las más clásicas, que inclusive parte de los principios que vamos a ver a continuación tiene que ver con la ética médica, ¿no? Años 70 también en Estados Unidos, en fin. Hasta aquí preguntas, por favor. Luis, Alejandra. Preguntas. ¿O todo muy bien? Mm, No, señor, creo que es absolutamente claro. Lo que quiere es Perfecto. contextualizar. Coincido con Muy eso. bien. Coincides, perfecto, muy bien. Eso es lo que realmente invita o nos invita en este momento a pensar. La deontología debe ser un campo de conocimiento que no puede ser visto como una forma tan lineal. No A es igual a B, A es igual a B, Z, J, a B, a B, C, una cantidad de factores. Cuando hacemos esos diálogos, cuando generamos esos discursos, cuando generamos esas posibles formas de entender el mundo, es cuando nuestra profesión toma un papel importante, un protagonismo importante en la sociedad. Bien. Por ejemplo, mire, algo tan sencillo. Veamos para Latinoamérica, que implica Colombia. Hay otras formas de bioéticas. La bioética de la protección de Miguel Cotó, de Chile. Bellísima esa bioética de la protección, bellísima. Bioética de la intervención de Polné Garrafa, de Brasil. Tuve la oportunidad de conocerlo en la militar. Tipo brillantísimo, hombre. Bioética narrativa de José Alberto Mainetti. Bioética complejidad, pero Luis Sotolongo. Bioética de derechos humanos, entre otros. Solamente aplicado para el contexto latinoamericano. Por ejemplo, con bioética narrativa. Y eso es un caso que normalmente hago para algunas clases: coger canciones y darle la interpretación ética al ejercicio. Cuando uno le da ese componente ético y bioético a la canción, uno encuentra unos puntos como tan interesantes de diálogo. Por ejemplo, el tema, hay una canción del año 89, 90, si mal no recuerdo, es de un grupo que se llamó José Esteban y la Patrulla 15, y de pronto Alejandra la escuchaste tú, o de pronto Luis, o tú, Orlando, no sé, que la cantó con un muchacho que en ese entonces era joven, hoy en día ya es un artista muy conocido que se llama Vico Sí.
Y la canción se llama Blanca. Blanca. Blanca, Sí. perfecto. Muy bien, muy bien. Blanca. Una canción que cuando tú la escuchas de manera lineal, tú consideras que es para una mujer, una persona, una exnovia, una expareja, lo que sea, bueno, en fin. Pero cuando tú le haces el discurso, le haces el análisis narrativo al ejercicio, lo que tú encuentras es otra cosa completamente diferente. Diferentísimo. La cocaína. Correcto, a la droga. Cuando tú miras eso, tú dices, caramba, y uno bailando siempre ahí gozándose el discurso, pero nunca comprende lo que quiere decir eso. Cuando ya tocó las canciones, por ejemplo, las analizas, oye, genial, qué cosa tan bonita. Es una construcción histórica desde la bioética a partir de la canción. Fascinante eso. Aquí hay un punto que quiero compartir con ustedes y es que la psicología, como le dije al principio, tiene que romper, tiene que abrirse a toda la realidad posible que tenemos a nuestro alrededor. Tiene que permitirse generar un diálogo con otras disciplinas. Tiene que permitirse poder construir nuevos conocimientos. Tiene que permitirse ahondar realidades. Por ejemplo, si quiero llegar a una comunidad, quiero llegar a una vereda, quiero llegar a un estado, lo que sea, donde hay grupos de muchachos jóvenes que son amantes de rap, por ejemplo, del hip hop, por ejemplo, yo debo conocer la realidad. Debo entrar en ese mundo, parte de respeto por ellos también. Eso implica todo lo que es la bioética. En fin, ahí ustedes pueden ver toda esa complejidad tan interesante. Y a propósito de ello, tanto la ética, diría yo, como la bioética tienen una mirada transdisciplinaria. Carambola. Siempre hacemos discusión frente al tema de lo que tiene que ver con lo inter, con lo multi y con lo trans. Para mí, con el ánimo de equivocarme, la bioética responde a unas necesidades transdisciplinarias, incluyendo, por ejemplo, la ética también. Aquello que está al mismo tiempo entre las disciplinas, saberes, a través de las disciplinas y más allá de cualquier disciplina. Hay temas tan importantes, por ejemplo, la eutanasia. Si lo leo tan lineal del derecho o lo leo tan lineal de la medicina, pues perdemos información. Pero cuando yo cojo, por ejemplo, el tema de la eutanasia desde el derecho, desde la medicina, desde la psicología, desde el trabajo social, desde el componente, por ejemplo, no sé, gerontología, entre otros, oiga, fascinante. Cogamos todos esos conceptos, todas las disciplinas, pasemos por un colador y a ver qué producto puedo sacar yo. Fascinante. La bioética quizás coge toda esa riqueza intelectual que tenemos en las diferentes disciplinas para darle un marco, para darle una realidad un poco más aplicada a lo que es el fenómeno particular. Caso puntual, por ejemplo, salud mental. Ese es un tema muy común, ¿no? La salud mental desde una postura muy médica, muy biológica, muy clínica, muy... En fin, ¿no hay más posturas? ¿No hay más formas diferentes de ver una salud mental? Más allá del DSM o del CIE-11, no hay nada más. O sea, si me llega un caso tan particular, busco en el DSM, oye, no está, busco en el CIE, no está, uy, no, este es un caso excepcional. La salud mental, para mí, debe ser vista bajo esa mirada netamente transdisciplinaria, porque implica factores económicos, políticos, sociales, culturales, históricos, religiosos, clínicos, psicológicos, de todo tipo, de todo tipo. Año 2014, si mal no recuerdo, el periódico El Tiempo sacó una noticia muy curiosa en ese entonces que decía que los bogotanos sufríamos de psicosis. Y en parte sí, y de pronto tú, Aleja, me puedes ayudar si me corriges, si está amable. Pero realmente uno cuando sale noche de Bogotá, ya uno va con miedo, va con pánico. ¿Será que me van a robar? Uno coge la billetera, uno la guarda, o yo a veces pongo la maleta en el pecho, las mujeres también la ponen en el pecho. Vamos como una cierta, ¿será que vivimos en pánico todo el tiempo? No es clínico ni tampoco patológico, pero sí es una realidad social. Claro, todo esto que va generando la realidad hace parte de un diálogo ético también. Muy bien. Pero ¿cómo podemos entender entonces el desarrollo histórico que ha permitido comprender cuatro principios tan nobles desde ese enfoque principalista? Discúlpeme que me vuelva tan bruscamente. Acá, ustedes pueden ver, bioética principalista.
ahí lo pueden ver como un campo aplicado a la bioética. Pues justamente uno de esos elementos, o uno de esos resultados de esa bioética principialista es esto, los 4 principios clásicos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Mm. Esto, muchachos, esto es, para el caso de Colombia, Luis, esto, en el artículo 13 de la ley 1090, la define como el marco de los principios que regula la práctica de la psicología en Colombia. Y mira lo que dice el artículo 13 de la ley 1090. Es muy sencillo. Artículo 13. Aquí está. Artículo 13. El presente código deontológico y bioético está destinado a servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas en la mayor parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de la psicología, fundamentado en los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, y otros que son más de corte como personalista, como cuáles: veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad. Lo dice la norma, la ley 1090, año 2006. Esos principios que usted ve en su pantalla, para el caso colombiano puntualmente hablando, son los marcos que orientan la práctica de la psicología en Colombia. Yo como psicólogo debo conocer sobre qué marco ético y bioético está regida mi disciplina, mi profesión. Beneficencia, hacer el bien, le digo muy textual, quizá muy brusco. Beneficencia, hacer el bien, no maleficencia, evitar el daño. Autonomía, la capacidad de autodeterminación del ser. Justicia, que es un tema también muy complicado filosóficamente, pero es ser, darle contexto a las propias tomas de decisiones. Los magistrados que tenemos en los tribunales, en parte de sus discusiones deliberativas o actividad deliberativa, se enfoca a partir de ello. Oiga, el consentimiento informado, ¿qué es? Oiga, ¿la confidencialidad aplica aquí? ¿Será que la reserva sumarial importa? ¿Será que si yo divulgo información de mi paciente, mi usuario, estoy violando un principio? ¿Será que si yo proporciono información falsa de mi perfil profesional, violo algún principio? Son preguntas que posiblemente van surgiendo en la realidad para darle ese matiz, darle esa realidad, darle esa interpretación a mi práctica profesional. Repito lo siguiente, este discurso hace unos 20 o 30 años quizás no era tan conocido. Hoy en día debe ser una realidad. Y no puede pasar por encima de cualquier cosa. Debe ser aplicado al contexto real, allá, al mundo real. Bien. Y cuando digo allá al mundo real es partiendo de mis acciones como profesional para que tenga un impacto adecuado en mi contexto social. Beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Claro, aclaro lo siguiente. Este enfoque principialista tiene un asidero o tiene una cuna del saber desde la propia medicina, la parte clínica. La psicología, como veremos más adelante, no solamente tiene una responsabilidad desde lo clínico o la salud, implica otros saberes, que ahí vienen ya los debates. ¿Será que esos modelos o esos principios realmente pueden ser susceptibles de ser aplicados en todos los campos del saber, de la psicología, por ejemplo? ¿En cuáles sí, en cuáles no? Ese es otro trabajo bellísimo para poder dialogar. Les recomiendo esta información, por ejemplo, no la dejen de lado, revísela. Esta ya es más de corte internacional. Ténganla presente. Miremos qué significa eso. Año 2008, la Yuxis planteó llámese como una declaración de 4 elementos importantes, 4 principios importantes para los psicólogos y psicólogas a nivel mundial. Y me parece tan sabroso poder darle una lectura a ello, porque me permite darle como una interiorización del papel que tenemos justamente en el mundo contemporáneo. Primero de ellos, respeto por la dignidad de las personas y los pueblos. Es un elemento netamente deontológico.
respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos. Y cuando digo ello, significa que es realmente el hecho de reconocer al otro como un ser humano, igual que el que está hablando, por ejemplo. El respeto. Y ahí implica, por ejemplo, la confidencialidad. Principio 2. Cuidado competente por el bienestar de los otros. Lo decíamos hace un momento acá. El concepto de responsabilidad, bien, se encuentra en el centro de la ética de la vulnerabilidad, la cual no elimina al sujeto, pero implica una modificación de nuestras relaciones con los otros y con la propia naturaleza. Esto es parte de la teoría del cuidado. Es parte de la teoría del cuidado. Cuidado competente. Oye, ¿será que yo soy competente para una actividad? Les pongo un caso muy sencillo, que ya este año, de pronto con Orlando, podemos compartir con ustedes la publicidad para que tengan conocimiento de ello. El colegio va a sacar un curso sobre el tema de certificación para animales, ¿no? El título no recuerdo muy bien, eh, pero es parte para darle como las implicaciones a lo que realmente determina las certificaciones profesionales. El tema de los animales como, digamos, como parte del apoyo terapéutico, apoyo emocional. ¿Soy competente yo para dar ese tipo de certificaciones? ¿Será que cualquiera lo puede dar? ¿Será que cualquier psicólogo está en la capacidad para emitir esas certificaciones, por ejemplo? Son preguntas que surgen. Es parte de mi componente deontológico. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Principio 3, integridad. Caramba, debo ser íntegro. ¿Qué significa eso? A nivel conceptual, a nivel disciplinar y posiblemente a nivel ético también. Voy a poner un ejemplo aquí quizá muy de la propia caricatura, de la ciencia ficción. Lo que voy a decir a continuación, no me lo crean, es simplemente para poder darle un poco más de piso a lo que es el principio número 3. Dice de la siguiente manera. La teoría de Freud, con su condicionamiento operante, permite darle un marco explicativo a los sueños de las personas para determinar la necesidad del ser, partiendo de la base con el componente fisiológico y, ¿por qué no decirlo?, llegar hasta el conocimiento del inconsciente. ¿Esto qué representa? Que como le decía Eysenck, el componente social radica a partir de la actividad del yo con el ello. ¡Pum! Cierro ejercicio. ¿Qué acabo de decir? Primero, una incoherencia inclusive epistemológica. Una incoherencia con autores. Mezclé teorías impresionantes. Y lo que acabo de decir, por favor, no es burla, es una Sí, realidad. no, yo estaba confundida, yo dije, ¿de qué está hablando? ¿Sí ves? ¿Usted qué está diciendo? ¿Sí? Yo me voy del curso, chao. No, por favor, cualquiera que sea tu interés profesional, hazlo, pero hazlo bien. Si te gusta, te apasiona el tema de psicoanálisis, bienvenido. Si te gusta, te apasiona el tema sistémico, bienvenido. Conductismo, bienvenido. Humanismo, bienvenido. No importa, hazlo bien. Les cuento un caso. Cuando yo fui magistrado del tribunal, una vez conocí un caso de un psicólogo aquí en Bogotá, recién egresado, ya como unos 3, 4 meses recién egresado. El hombre, obviamente, pues en su búsqueda de ingresos económicos, repito, psicólogo, 3 meses de egresado, empezó a hacer hipnosis. Caramba, ¿qué es eso? Inclusive una vez le pregunté a un psicoanalista, me dijo, Alejo, eso hace mucho tiempo que no se hace. ¿Qué responsabilidad tenemos ahí? ¿Qué pesa más? ¿Mi factor económico o el bienestar del otro? Claro, cuando él se citó para darle su espacio de elección libre, pues se justificó su comportamiento. Pero ¿qué responsabilidad tenemos frente a eso? Es como si yo, por ejemplo, yo amo el psicoanálisis, no lo conozco, pero lo poco que sé me parece brillantísimo.
Es como si yo me pongo aquí, por ejemplo, a hacer, no sé, un discurso psicoanalítico cuando no lo domino bien. Es una falta de respeto. Eso tiene que ver con la integridad. Principio 4, responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad, que va muy ligado con la anterior. Conclusión de esa parte, los psicólogos debemos ser conscientes, repito nuevamente, de nuestra responsabilidad profesional. Es una actividad deontológica, más allá de lo que tiene que ver con el consentimiento informado, con la confidencialidad, entre otros, debo ser consciente de mis actuaciones profesionales. No debo, no debo pasar por alto lo que implica la norma, obviamente, lo que implica el componente ético, obviamente, para aplicarlo al componente profesional. Debo ser consciente de eso. Caso de este muchacho, por ejemplo, el tema de que hizo una práctica no esperada, no adecuada para él y tampoco tiene las competencias para ello. En fin, hasta aquí comentarios, preguntas, por favor. Bueno, muy bien. Sigamos. No, creo que no Dime. sé si de pronto, antes de que se acabe la clase, sobre todo porque escucho tu pasión y tu gran soporte frente a lo que es la bioética. No sé si el día de hoy tengas algún espacio para que hablemos un poco de la neuroética, ya que es el tema que más me apasiona allí como rama de la bioética. Pues ya que Claro hablas que ya de sí. la cortina y demás. Mira que ahora si quieres tenemos un libro que tengo acá justamente sobre neuroética y es un tema tan aplicado. Si quieres dame un paréntesis ahora y al final de la clase te lo presento para que tengamos como el concepto y claro que sí, Alejandra, bienvenido sea. Mira, por ejemplo, ese concepto neuroética. Ese concepto de cuándo es muy reciente, que eso hace que yo creo que ni Kant lo contemplaba, pero parte de las necesidades, inclusive contextuales, que tiene la humanidad. Ahora, por ejemplo, hablamos de un tema también, digamos, las neurociencias ha tenido un papel muy importante en ello también, ¿no? Pero sí, claro que sí, Alejandra. Ahora podemos mirar como parte, como elemento para que tú lo tengas muy presente, claro que sí. Muy Ah, bien, señor. eh, perdón, una pausa ahí también. Dale. Hablando con Blanca Ballesteros hace un tiempo, compartiendo por intereses que estamos compartiendo con México, justamente el proyecto que hicieron ustedes allá en Colombia, lo estamos iniciando acá, nos hacía ver esto que un poco se sale del foco de lo de ahora, pero que tiene que ver con tu papel en los tribunales. Si bien en México tenemos colegios de psicólogos y justamente Cintia Flores, que está aquí también, formamos parte de la Comisión de Honor, Justicia y Ética de nuestro colegio, pero lo que no tenemos son tribunales. Ajá. Tribunales justamente que nos ayuden a la toma de decisiones. En México hay, digamos, una instancia federal donde llegan los casos de médicos, Sí. se delibera, pero no hay eso mismo de psicólogos. Mi pregunta es si tiene que ver con eso lo que ustedes han hecho en Colombia. Fíjate que para el año 2006, cuando se sancionó la ley 1090, se determinó que los tribunales deberían ser competencia como una función pública de esa entidad. Al ser considerada una función pública, determina la responsabilidad, inclusive legal, de nuestras acciones como magistrados en el componente profesional. Sí, tú tienes toda razón. Inclusive tengo conocimiento también que algunos países de Latinoamérica no tienen tribunales como parte de la garantía procesal o, por ejemplo, como parte de la función pública que tenemos en Colombia. Y eso da como un insumo para entender que Colombia, con el ánimo de equivocarme, claro está, puede llegar a ser un referente normativo para los países de la región. ¿Por qué? Porque los tribunales se constituyeron como un juez natural para poder sancionar o no las presuntas faltas deontológicas de los psicólogos en Colombia. El tribunal per se representa como esa autoridad competente. Y yo creo que, por ejemplo, en el marco de México, al construirse una instancia que se llama tribunales, puede permitir darle la aplicabilidad a la normativa que tienen ustedes en su país. El tribunal nace más allá de la ley de 90 como un ejercicio, como una instancia, como un juez natural para asegurar el cumplimiento del código deontológico en la práctica de la psicología en Colombia. Es un logro, es una virtud que tenemos actualmente. Y eso da un mérito para poder decir
que efectivamente la responsabilidad, en este caso, en mi persona como director ejecutivo, está muy trazable al hecho de entender que la responsabilidad de aplicación de la norma debe ser igual para todos los contextos o realidades de Colombia. Si tú me preguntas muy puntualmente, ¿el tribunal es una instancia importante? Yo digo que sí, indiscutiblemente. Como dije hace un momento, se constituye como ese juez natural para darle soporte, validez, em, llamémoslo como seguimiento a los casos. Te pongo un caso. Espérame un segundito para que haga compartir pantalla, a dejar de compartir pantalla. Ahí me ven, ¿cierto? Sí. Perfecto. Eh, mm, Listo, ahí dejé de compartir para verlo a ustedes. Solamente en tema de capacitaciones, solamente en tema de formación deontológica. Este año, 2023, llevamos más de 6.000 personas capacitadas, incluyendo, por ejemplo, las actividades que hacemos en conjunto con Orlando, bueno, en fin. Cada vez las referencias que tienen los ciudadanos colombianos frente al tema de los tribunales, cada vez va siendo un poco más preciso, se menciona con mayor persistencia, la gente cree más en esos cuentos, en fin. Pero Luis, una pregunta, más que pregunta, un comentario. Anualmente, las quejas aumentan. Anualmente, los usuarios son más conscientes de sus deberes y derechos como usuarios. Si, por ejemplo, Orlando es psicólogo, yo soy paciente de él, y yo veo que el hombre, cada vez que está en consulta conmigo, se duerme, la responsabilidad ética. ¿Cómo así que está en consulta conmigo y el profesional se me durmió? Y yo tengo que decirle, Doc, qué pena, Doc, Orlando, gracias por despertarse. No, ¿qué es eso? La ciudadanía cada vez está siendo más responsable y más consciente de su papel a la hora de tomar una decisión de acudir a un psicólogo. Las quejas este año, a corte de septiembre, ya superaron el número de quejas recibidas del 2022. O sea, la curva es así, subiendo, 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 subiendo. Eso tiene mucha lectura, Luis, demasiadas lecturas. Pero el punto central es que el tribunal sí es, para acá de Colombia, un juez natural que garantiza el cumplimiento de la buena práctica de la psicología en Colombia. En el mes de abril, les pongo un caso también muy particular. El mes de enero de este año, me llamó una periodista de una revista X. Me dijo, doctor Alejandro, ¿cómo me le va? Mira, le habla tal persona de tal revista. Le quiero contar un caso muy particular. Yo cuénteme, a ver, él me llamó como que un lunes o martes por la noche, como 7 de la noche. Y me dijo así tal, venga, hago aquí la gráfica. Me dijo, quiero comentarle a usted que pues tengo el caso de un psicólogo de tal ciudad de Colombia, donde el hombre está emitiendo certificaciones para el tema de apoyo terapéutico con animales. Yo, sí, señora, ¿y qué pasó? Pues el hombre está haciendo esto y esto y esto, cobra tanto, pero no tiene una trazabilidad científica. Y dije, ¿cómo así? Pues el hombre simplemente hacía cobrar. O sea, por ejemplo, Orlando me dice, doctor Alejandro, necesito un certificado porque mañana me voy con mi gatico para Canadá. Ah, no, tranquilo. Responda esta encuesta, esta prueba, y me la envía por PDF si quiere al WhatsApp, y ya, le cobraba él 190.000 pesos colombianos. Doctor, tengo toda la evidencia. Me votó, disculpe la palabra tan vulgar, pero me votó toda la información aquí por el chat. Como se dice en Colombia, me votó la papa caliente a mi responsabilidad. ¿Qué hice yo como director ejecutivo de tribunales? Puse la queja en calidad de oficio ante la presunta mala práctica para que los magistrados puedan hacer el análisis y la investigación pertinente a esa situación tan especial. Se puso la queja, yo puse la queja en calidad de oficio y efectivamente ya el tribunal encargado y con los términos magistrados elegidos para el caso, lo analizaron, va en su proceso. Pero esa es garantía inclusive para la propia práctica de la psicología en Colombia. Con Orlando, por ejemplo, con el proyecto que tenemos en conjunto, de ética psicológica, realmente cada vez son más conscientes los psicólogos de sus responsabilidades. Puedo hacer esto, no puedo hacer esto quizás sí, esto quizás no, y efectivamente alimenta el discurso como tiene que ser. Pero creo que te respondí la pregunta o te dejé más compleja la situación. No, bastante, bastante me aclaras. Muchas gracias. No, es con todo gusto, claro que sí. Y por ahí los tribunales sí realmente, más allá de lo que dicta la ley de 90, su artículo 12, que tiene que ver con la función pública del colegio, incluyendo los tribunales como parte de la función pública, creo yo que somos garantes
de lo que tiene que ver con la aplicación de lo que es la deontología en Colombia. Es un referente, somos referente para eso también, como debe ser. Muy bien, Y ahí, dime, Alejandro, quizá dime. agregar que claramente el tribunal no ejerce en tipo de derecho penal, que no Disciplinario, es disciplinario y que eso tiene unas correcto. características específicas que de hecho Sí, acláralas porque yo eso no lo manejo, pero sé que es importante. sí. Así es. Buen punto, Orlando. Fíjate que, por ejemplo, nosotros no tenemos nada que ver con el contexto penal. O sea, no ponemos sanciones penales. Ujú. Los tribunales ponen sanciones disciplinarias. Y al componerse bajo este concepto que se llama deontología, ¿bien? Tiene que ver con el componente aplicable del derecho llamado disciplinario. ¿Por qué? Porque el contexto disciplinario tiene que ver con la responsabilidad profesional de la gente, de la persona. Si ahí se comprueba, por ejemplo, se comprobó que efectivamente la persona cometió un error en su práctica profesional, aquí este código plantea el tipo de sanciones de orden disciplinario, no condenatorio. Aquí no va a decir, se condena al psicólogo por 4 años de cárcel y una multa de 200 salarios mínimos legales mensual vigentes. No, eso no dice. Se plantean las sanciones deontológicas de orden disciplinario, que es un campo aplicado al derecho, derecho contemporáneo, el componente disciplinario. Tiene que ver con la responsabilidad de los profesionales. Por ejemplo, el artículo 70 y, les digo cuál es rápido, 79 de la ley de 90. Artículo 79 de las sanciones. A juicio, y ojo con esto, a juicio del Tribunal Nacional Bioético de la Psicología y del Tribunal Departamental, contra las faltas deontológicas y bioéticas proceden las siguientes sanciones. Número 1, amonestación verbal de carácter privado. Número 2, amonestación verbal, escrita, perdón, de carácter privado. Tercera, censura escrita de carácter público. Y cuarto, suspensión temporal del ejercicio de la psicología. Y ese punto número 4 de la suspensión temporal implica, a partir del artículo 83, hasta de 3 años. Lo dice la ley. Como historia para todos ustedes, cuando esta ley, año 2006, fue sancionada, el Colegio Colombiano de Psicólogos fue la primera entidad colegiada de Colombia que tuvo primero una ley propia y segundo tuvo unos tribunales propios como orden de tipo público, funciones públicas. ¿Mm? Fue la primera ley que hubo para Colombia a nivel gremial en su momento. Ya hoy en día casi todos los colegios profesionales tienen parte de su propia normatividad y reglamentación. Pero es parte de la historia, Luis. Y será muy bonito también, por ejemplo, que esas prácticas realmente puedan ser completamente conocidas para ustedes, como debe ser. Cintia, ¿dije bien el nombre? ¿Lo dije bien o lo dije mal? Hola, sí está bien. Bien. ¿Qué opinas tú de todo este discurso que estamos aquí montando? Pues muy interesante, Alejandro. Como bien compartió Luis, aquí en México no contamos, ¿no?, con tribunales y la experiencia que ahora nos compartes, pues es enriquecedora, ¿no?, para Sí, así nosotros, es. bueno, al menos Así para es. mí. Y qué bueno, ¿no? O sea, el código que ahorita ustedes tienen, me parece que no sé cuántos colegios existen en Colombia, no sé si es solamente uno, son varios. O- y el código que ustedes entonces propusieron, digamos que fue construido desde el colegio, ¿no? Que rige a todo el país, ¿no? Así es. Así es. Sí. Entonces, pues me parece muy, muy importante. Y ahora, este ejercicio, por ejemplo, de los tribunales, ¿ustedes lo vienen ejerciendo desde ese año, 2006? Es 2006, una... correcto, sí, correcto, Ok. 2006. Nosotros somos la única entidad nacional como Colegio Colombiano. Y la ley, obviamente, está aplicada al Colegio Colombiano, la ley de 90-2006. A partir de entonces, viene toda la función pública y gremial del Colegio Colombiano de Psicólogos a nivel nacional. Por eso, los tribunales tienen digamos, una representación nacional. Vamos por todos los departamentos, de norte a sur, como la bendición, de norte a sur, de occidente a oriente. ¿Sí? Cubrimos toda la territorialidad colombiana, porque efectivamente la ley lo permite. El Colegio Colombiano de Psicólogos es la entidad nacional gremial que tenemos actualmente.
Esto es lo que posiblemente nos permite darle ese margen de maniobra como debe ser. Como dato histórico, para darle continuidad a lo que tiene que ver con las doctrinas, tenemos 5 tribunales departamentales: Tribunal Norte-Nororiente, Noroccidente, Eje Cafetero, Suroccidente y Centro-Suroriente. Tenemos 5 tribunales departamentales que cubren toda la territorialidad colombiana. Pero a su vez, tenemos un tribunal nacional que se llama también de segunda instancia, donde llegan todos los procesos que vienen de los departamentales y que buscan apelación para darle trazabilidad a la toma de decisiones. 5 tribunales departamentales o de primera instancia, un tribunal nacional o de segunda instancia. Es la estructura orgánica que tenemos. Tenemos 53, ya casi 54 magistrados a nivel nacional. Todos son psicólogos en formación, mínimos de años de experiencia para su actividad procesal. Y tenemos 54 magistrados en todo el territorio colombiano. Y la carga procesal se distribuye o se asigna a partir del lugar de la comisión de los hechos. Por ejemplo, ocurrió un tema aquí en Bogotá, pues asigna al Tribunal Centro Suroriente. Ocurrió un tema en Medellín, se asigna, por ejemplo, al Tribunal Noroccidente. Ocurrió algo en Cali, se asigna al Tribunal Suroccidente. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, eso me parece muy bonito porque realmente tenemos una cobertura nacional y yo creo que eso es parte del ejercicio que viene aumentándose anualmente el número de quejas. Año 2008 fue el primer año que se recibió una queja en el tribunal. Febrero 2008. Fue en febrero de ese año que partió la primera queja que llegó aquí a Bogotá. La primera queja. Creo que ese año fueron como 5 quejas en todo el año. 5 quejas. Año 2023, vamos a más de 150. Y eso súmele a la actividad procesal de los años anteriores. ¿Sí? Eso es lo bonito, pero también lo complejo. Chévere. Muy bien. Ahí quiero también poner una cuña Doctor que... Alejandro, Perdón. perdón, es Dime. solamente curiosidad, es un tema de curiosidad y de Dale. pronto les sirva a los compañeritos de México. ¿Cómo se seleccionan esos magistrados? Siempre he querido saber cómo es el Pues mira, proceso de siempre, selección y ya te lo eso. leo si quieres. Si quieres, darle comentario, doctor Orlando, y ya te respondo a tu pregunta, Alejandra, perdón. Ah, listo. No, lo mío era también como un comentario aclaratorio, que en Dale. Colombia existen dos cosas, que una es el manual deontológico y otra la ley y lo que Sí, plantea. La ley tiene unas consideraciones éticas básicas, pero establece dentro de las funciones de los tribunales y del colegio ya declarar el manual deontológico y lo que guía la profesión por completo. Es decir, los tribunales dentro de su acción no solo se limitan a aplicar un contenido de la ley, porque pues las leyes surgen a nivel del Senado, surgen a nivel del Congreso y esos no tienen un conocimiento profundo de las prácticas propias de la profesión, de sus contenidos y demás. Entonces, y eso quizá para reconocerlo, que parte de las propias funciones de los tribunales y pues sí, de esta institución dentro del colegio es poder promulgar una aplicación de los principios básicos que están en la ley, pero ya reconociendo los aplicados a la profesión, que tengan lo que se menciona, las doctrinas, así es, los así es. contenidos, las prácticas específicas, pero esas ya no pasan por Congreso, sino que se hacen desde los propios tribunales. Internamente, No se así hacen a es, nivel de ley, sino que es parte de las funciones públicas del colegio para la regulación. así es. Eso, digamos, lo que plantea Orlando es muy cierto. Bien, el ejercicio que tenemos actualmente es muy interno, a partir de la normatividad nacional que tenemos, que era la famosa ley de 90, y sumándolo a ello, lo que implica con el código deontológico. El código deontológico es producto de la función pública que tenemos como tribunales, pero está marcado literalmente al que tiene que ver con la ley de 90. Es decir, ese marco normativo de la famosa ley de 90 nos dio el aval y vulgarmente, como se dice, el chance para poder articular, por ejemplo, doctrina 1, doctrina 2, doctrina 3, a lo que tiene que ver con la buena práctica de la psicología en Colombia. Es un logro que en su momento se hizo y que afortunadamente ya casi después de 20 años mantenemos en curso como tiene que ser. Para la pregunta, tú, Alejandra, que no sé por qué, pero como que te conozco, te ves en algún lado, es muy puntual y fíjate lo que dice acá. Artículo 59. Dice lo siguiente. Debe ser conformado por 7 miembros profesionales de la psicología de reconocida idoneidad profesional, ética y moral, no con menos de 10 años de experiencia en el campo profesional.
Entonces, por ejemplo, si tú, Alejandra, tienes 10 años de experiencia, no has tenido antecedentes disciplinarios, quieres vincularte con el tribunal X o lo que sea, bienvenido. Se hace el trámite interno, se hace la prueba de conocimiento, la entrevista, y si pasa todos los filtros, bienvenido a los tribunales. Actualmente, con todo el número de quejas que tenemos en curso, necesitamos magistrados y magistradas. Cuando uno escucha la palabra magistrado, uno como que lo asocia con el derecho, ¿cierto? Con el abogado, por ejemplo. No, para el caso puntual de la ley de 90, tenemos la capacidad para poder ejercer el concepto de magistratura para psicólogos en los tribunales de psicología en Colombia. Eso es lo bonito de este proceso. Si quieres postularte, Alejandra, bienvenido sea. Claro que sí, bienvenido. Estamos buscando, de Inter- verdad, apoyo. interesadísima. Y es de Sí, verdad, muy interesada. Me interesa muchísimo el tema. sí, claro, claro, porque realmente sí necesitamos, estamos como el sistema de justicia, ¿no? Estamos colapsando por toda la cantidad de quejas que estamos llegando, aunque el número es supuestamente pequeñito, pongámosle 150, pero la actividad procesal que demanda ello es impresionante. Es un tema muy, muy demandante, muy desgastante. Pero no, son bienvenidos. Si algún día Luis quiere venir aquí a Colombia, bienvenido, hermano. Te recibimos como debe ser. También tú, Cintia, si cuando vengan aquí a Colombia, bienvenidos. Para que Muchas conozcan más de gracias, cerca. Para que conozcan muchas más de cerca gracias. este. No, es con todo gusto. Muy bien. Voy a nuevamente compartir la presentación. Por favor, me confirman apenas la vean, si es tan amable. Acá. ¿Ahí la ven? Sí. Perfecto, muy bien. Partiendo de ello y de digamos, de esta introducción al que tiene que ver puntualmente con el tema de la ley de 90, de lo que tiene que ver puntualmente con el ejercicio de la psicología en Colombia, uno de esos productos son las doctrinas, que está dentro digamos, el plan curricular de ustedes de este módulo número 4. Y tiene que ver con la doctrina 1, doctrina 2 y doctrina 3 puntualmente hablando. Voy a explicar simplemente unos elementos muy puntuales, muy quizás claves para darle más de tipo argumentativo a lo que quiero proponer con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con el registro y tratamiento de la información en los distintos campos de la psicología en Colombia. Y aquí hay dos premisas importantes antes de presentar el contenido. Primero, preguntarnos, por ejemplo, cuántos campos de la psicología en Colombia son reconocidos en este país. Ya miramos cuántos son. Y lo segundo, ¿la norma aplica para un campo o aplica para todos? Cuando hablamos de ese registro, indudablemente hacemos referencia a algo tan noble, tan importante, pero que quizás muchas veces pasamos por alto, y lo que tiene que ver con la confidencialidad. Esa confidencialidad que se genera, que se construye, que se alimenta en la relación dual entre el paciente, usuario y el terapeuta o profesional, es tan necesaria para tener credibilidad y garantías. Es parte de mi información íntima, lo que yo estoy revelando ante otro que no conozco, pero que quiero tener confianza con ese otro. ¿No? Tener esa capacidad para poder decir, mire, me pasa esto y esto y esto y eso, y que el psicólogo reciba la información adecuadamente. Información íntima y privada es la parte más importante, por favor. Y esto no tiene locación, eso es trazable para todo el mundo. Es parte de la información importante que el psicólogo debe conocer. Ahora bien, como le dije hace un momento, el tema de la confidencialidad, principio fundamental de la actividad profesional. Pare de contar. No puedo estar revelando los 4 mares, por los 5 vientos, todos los continentes, lo que Orlando me comenta de su situación personal. No, no puedo hacer eso, porque Orlando construye una relación dinámica conmigo, deliberativa, completamente constructiva. Yo no soy quien para venir a decir, momentico, llamo a mis amigos y le comento lo que Orlando me dijo. No. Esto que estoy diciendo quizás es de conocimiento de nosotros, pero para muchos psicólogos no lo conocen. Esa información será usada por el psicólogo para el objeto mismo de su intervención, algo que quiere proponer, algo que quiere lograr, ¿no? Y esto, ten en cuenta que no estoy hablando de un campo, estoy hablando de la práctica, que es diferente. Y la práctica psicológica en toda su dimensión, en todo su esplendor. Bueno, eso es parte de la famosa sentencia 538 del año 97. Ahí queda muy pequeño, les pido mil disculpas por la información como tan corta, tan pequeña, mami, que aparece ahí.
Pero pueden anotar en sus cuadernos, en su libreta de apuntes, la sentencia 538 del año 97, que habla sobre lo que es el secreto profesional de psicología a nivel nacional, más que todo para Colombia. Importante tener en cuenta lo siguiente, que efectivamente ese secreto profesional va muy vinculado a un componente inviolable. Debe ser respetuoso, debe ser completamente adecuado en mi práctica profesional. No puedo pasar por encima de algo tan noble, pero a la vez tan importante como es aprender a escuchar al otro y guardarme esa información como terapéuticamente debe ser o profesionalmente como tiene que ser. El psicólogo está en la obligación de acatar, tal como lo considera la ley de 90, su artículo 10, que ya miramos qué significa, las normas vigentes. Frente a este punto, muchachos, quiero decir lo siguiente. Y no sé cómo será en México, por favor me corrigen o nos alimenta con sus grandes saberes también. Normalmente se considera que el psicólogo jurídico o forense es el único psicólogo que debe conocer la normatividad. Falso, falso, repito, falso. ¿Por qué? Porque el psicólogo, sin importar su campo de conocimiento, su campo de intervención, debe también ser un actor en el conocimiento de sus normas. Por ejemplo, el psicólogo colombiano mínimo, debe conocer esta ley, la ley 1090, la debe conocer, la debe discutir, la debe compartir. Ah, pero si yo, por ejemplo, soy psicólogo jurídico, pues debo conocer la ley 1090 y aparte de ello los códigos penales de procedimiento, el código disciplinario, el código sustancioso, el código penal militar, entre otros. Soy psicólogo educativo, aparte de conocer la ley de 90, pues debo conocer otras leyes o normas o decretos o procedimientos, como lo queramos llamar. Soy psicólogo clínico. Pues aparte de conocer esta, debo conocer las leyes que rigen, por ejemplo, para el tema de historias clínicas, el tema sobre consentimiento en espacios clínicos, entre otros. Es una obligación del psicólogo en Colombia, por ejemplo, conocer adecuadamente el marco normativo que rige tu profesión. Es que yo no sabía eso. Ocurre muchas veces. Pero hay un dicho tan socialmente válido que dice, el desconocimiento de la norma no te exime de tu responsabilidad. No, mira que no. Soy psicólogo jurídico, perfecto. Debo conocer el código penal, por ejemplo, si me encanta el código del contexto penal. Aprender qué significa típico, antijurídico, culpable. Aprender qué significa dolo, culpa, preteritencionalidad del comportamiento delictivo. Qué significa, por ejemplo, atenuante, agravante, eximente. Qué significa culpa. Qué significa, no sé, tantas palabras, tantos contextos penales. Pues yo no conocer esa norma para poder tener un diálogo adecuado con un abogado penalista, por ejemplo. El psicólogo debe ser responsable también en el conocimiento de su marco normativo. Me parece muy curioso que aún sabiendo el impacto que tiene esta norma a nivel de Colombia, hay muchos psicólogos que aún la desconocen. Y pueden que sepan lo que significa la ley de 90, pero no conocen sus responsabilidades, que es diferente. Bien. Y es allí donde empezamos como el diálogo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En fin. Pregunta para ustedes. De pronto Alejandra, de pronto Orlando sabrán, o de pronto tú Luis, o tú Cintia, no sé. ¿Cuántos campos aplicados? Hagamos el ejercicio. En México, ¿cuántos campos aplicados tiene la psicología ustedes reconocidos, por ejemplo? ¿Cuántos campos aplicados tiene México en la psicología? Pues más allá de los que señala la investigación actual, o sea, educativa, clínica, social, forense, del deporte, pues hay muchas otras más que tienen que ver con los perfiles en cada facultad o universidad que desarrolla en cada región del país. Pero bueno, Sí. son como incontables ya. Larguísima la historia, o el listado más bien, es larguísimo, imagino yo. Alejandra, ¿cuántos campos aplicados tiene la psicología en Colombia?
Tu Orlando, micrófono, Alejandra. así lo puedo ver, lo puedo ver. Ay, perdón, tenía el audio cerrado. Que Tranquila. creo que son 11 reconocidos por el Colegio Colombiano, 11. aunque en la práctica son más, ¿no? Pues han empezado a llegar nuevos campos de acción, pero Sí, reconocidos por el colegio. sí. Pues mira, te digo lo siguiente, no son 11. Actualmente, y te agradezco mucho por tu aporte, Aleja, que bueno, actualmente en Colombia, reconocidos por el Colegio Colombiano de Psicólogos, son 20. Uy, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Sí, son 20 campos aplicados de la psicología en Colombia. Históricamente, ¿cuáles son los más clásicos? Clínica, jurídica, organizacional, educativa y social. Son como los más clásicos, ¿cierto? Pero aparte de ellos, encontramos otros campos aplicados de la psicología en Colombia. El campo militar, psicología de la atención y los desastres, psicología, procesos biológicos, creo que se llama. La última que se incorporó, psicología y medio ambiente, entre otros. Mm, Aquí ya entramos en un dilema fuerte con ustedes, con lo que dice la teoría. Si son 20 campos de la psicología en Colombia, son 20 formas diferentes de ver la confidencialidad. Son 20 formas diferentes de entender el registro de información. O porque aquí ya entramos en un tema importante a nivel normativo, en la famosa ley del habeas data o protección de datos. Ténganlo presente, por favor, porque el simple hecho de que yo interactúe con otra persona ya implica una relación dialógica con el otro. Y algo que debe ser completamente trazable en todo el encuentro debe ser la responsabilidad y el respeto por el otro. Miren esto. Históricamente contemplamos que solamente existe una forma diferente, o más bien una forma conocida de registrar información y tiene que ver con la historia clínica. Claro, la más conocida, quizás la que más nos inculcan, la que más se trabaja, quizás, claro que sí, válido. Oiga, pero si yo hago un trabajo de campo a nivel social, ¿cómo hago yo? Si yo hago un trabajo de campo en una cárcel, ¿cómo hago yo? Si hago un trabajo de campo en la policía, ¿qué hago yo? Si hago un trabajo de, por ejemplo, de registro en un colegio, ¿qué hago yo? Pues son 20 formas diferentes para tener la legitimidad y la credibilidad de que la psicología respeta el principio por el otro. Les cuento un chisme. Cuando yo fui magistrado del tribunal, una vez me llegó un caso de un usuario, de un padre de familia, bien, donde él planteó la situación muy particular. ¿Y cuál fue? El psicólogo del colegio no registra información de los niños, incluyendo a mi hijo. Parte fue la queja que él propuso y con toda la información y estuvo muy bien. Ojo, en un colegio, primaria. Mm, Cité al psicólogo para su versión libre. Cuando lo cité, me llegó, eso fue antes de la pandemia, llegó al tribunal una carpeta AZ de esas grandes, bien, con todo el registro que él tenía de niño Pepito Pérez, con todo el registro. Y lo tenía tan ordenado con todos los dibujos del niño, las tareas que él hacía, diseñó una bitácora de registro, día, hora, objetivo, actividad realizada, actividad por hacer, una cantidad de cosas. Y él me dijo, doctor, mira, aquí tengo toda la información. Y me la mostró, mire, ese fue tal día, el niño hizo esto, eso fue tal día, lo tenía ordenado cronológicamente. Ah, no, pues sencillo. Al ver que el insumo fáctico que él presentó ante el tribunal era completamente válido, él tenía registro de toda la información diaria, o más que diaria, la actividad que él hacía con los niños, puntualmente con el niño Pepito Pérez, pues la queja que presentó el padre de familia carecía de validez por las circunstancias que lo ameritaba, digamos, la evidencia fáctica. Y es en cuenta, es un contexto escolar, no es un contexto clínico. Como otro caso que tuve, por ejemplo, aquí en Bogotá también, de una psicóloga que hacía intervención así charladito.
¿sí? Cuéntame cómo vas, cómo te ha ido, y qué pasó con el proceso, y cuéntame cómo vas con tu pareja, con tu expareja, así, charladito, como tomando cafecito. La madre, la mamá de una de las consultantes, sí, consultantes de la psicóloga esta, al saber que su hija estaba acudiendo a esta profesional de psicología, pues ella muy amablemente le pidió parte de la historia clínica que llevaba con la hija. Cuál era el motivo, qué pasó, cómo va la evolución, entre otros. Bueno, la respuesta de la psicóloga fue muy práctica, diría yo. No, es que los encuentros con ella son charladitos. Ahí, chévere. Y cuando le pregunté a ella, en su versión libre, si usted llevaba a cabo actividad profesional, planteando objetivos, estrategias metodológicas y demás, ella respondió sí, pues efectivamente encontramos en ella una falta deontológica. ¿Por qué? Porque no hacía seguimiento ni tampoco registro de la información. Importante, por favor, ten en cuenta eso. Aquí ustedes pueden ver en la doctrina uno lo que plantea como elementos, como escenarios, como ejemplos de archivo de información en psicología. Historias clínicas, registros escolares, fichas de atención individual, seguimientos, historias de atención psicosocial, historias sociofamiliares, entre otras. Acabo de recordar una situación que me pasó hace como unos 6 años, creo que fue más o menos, cuando me invitaron de una universidad aquí en Bogotá a ser curado de un trabajo de grado. Bueno, fui a ese encuentro y las estudiantes fueron dos niñas de 10º semestre en psicología que hicieron un trabajo social bellísimo, un trabajo sobre el tema de víctimas fenomenal, interesantísimo. Bueno, hicieron toda su explicación, sus resultados, conclusiones, bien, súper bien. Cuando me dieron la palabra para poder preguntarles en calidad de jurado, solamente hice una pregunta. Solamente una pregunta hice. La pregunta fue la siguiente. ¿Bajo qué marco epistemológico ustedes hicieron su investigación? ¿Cuál fue ese marco epistemológico? Claro, una pregunta que ya no se esperaban. Se miraba la una a la otra. ¿Qué respondo? Ahí como que intentaron defenderse y estuvo bien. Digamos que a partir del desconocimiento de la respuesta adecuada, se defendieron muy bien. Bueno, hasta ahí digamos que todo va bien. Sí, todo va perfectamente como debe ser. Lo curioso fue cuando ellas están exponiendo, el asesor del trabajo levanta la mano y mira lo que dice el hombre. Profesor Jiménez, su pregunta es irrelevante porque en psicología social se puede hacer cualquier cosa. Y lo recuerdo como si hubiera sido el día de ayer. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea que si yo hago un trabajo en campo social, puedo pasar por encima del respeto por el otro y es válido. Si yo hago un trabajo social, no me importa la confidencialidad entonces, ni tampoco tiene que haber un marco epistemológico claro sobre el cual yo puedo actuar. Esta reflexión cada vez la cito para entender que nosotros como psicólogos, sin importar, repito nuevamente, el campo de conocimiento, debemos tener unas premisas mínimas, mínimas por el otro. Una de ellas, el respeto. Téngalo, por favor, claro en su radar. Estos elementos son algunos de ellos para registrar la información. Yo no puedo pasar por encima de la voluntad y de la autodeterminación del otro. Si voy a una vereda, a un campo, a un estado, como lo queramos llamar, y alguien me quiere decir, no, no quiero participar, bienvenido, no pasa nada. Gracias por su atención de todas maneras. Pero el registro es algo importante en la práctica psicológica. Por ejemplo, miren esto. Vimos el artículo 10 de la ley de 90. Artículo 10. Deberes y obligación del psicólogo. Y tengamos como precedente, por favor, para identificar adecuadamente mi componente deontológico en la práctica diaria de la psicología. Numeral A. Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos contemplados por las disposiciones legales. Principio o verbo rector, guardar completa reserva, confidencialidad. B.
Responsabilizarse de la información que el personal auxiliar pueda revelar sin previa autorización. C. Llevar registro, ojo con esto, mira, llevar registro en las historias clínicas y demás acervos documentales de los casos que le son consultados. Y, no dice o, dice y. Siguiente, mantener el sitio cerrado y con la debida custodia en las historias clínicas y demás documentos confidenciales. Siguiente, llevar registro escrito, no verbal, escrito, llevar registro escrito que pueda sistematizarse las prácticas y procedimientos que implemente en ejercicio de su profesión. Siguiente, guardar el secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare, en cumplimiento de sus tareas específicas, así como los datos o hechos que les comunicare en razón de su actividad profesional. Siguiente, respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el ejercicio de la psicología y respeto por los derechos humanos. Si tú, por ejemplo, tienes en cuenta esos lineamientos para el caso de Colombia, bienvenida. La doctrina 1 invita a pensar, puntualmente hablando, que mi responsabilidad por el otro se marca en un principio universal, respeto. Indudablemente. Vamos acá un segundo. Doctrina 2. Secreto profesional en psicología. Ese es otro tema que amerita mucho diálogo y discusión, obviamente. Esta actividad ética genera un espacio de interlocución con el otro. Me permite a mí poder comprender hasta dónde puede llegar ese tipo de información. ¿Qué puedo revelar y qué no puedo llegar a revelar? ¿Dónde está la garantía del consentimiento, del secreto y de, digamos, revelar información particular? Algo para poder tener en cuenta frente a todo esto. Como le dije al principio de la doctrina número 1, realmente la confidencialidad es un principio universal, inviolable, debe ser garantía profesional, debe ser garantía de mi actuar profesional. Pero obviamente hay excepciones, como dice aquí el artículo número 10. Vuelvo y repito. Guardar completas reservas sobre la persona, situación o institución donde intervenga, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos contemplados por las disposiciones legales. Por ejemplo, por requisiciones que pide la Fiscalía o autoridad competente. Pero lo importante de entender esto es darle el matiz de que mi responsabilidad profesional parte por el cumplimiento de lo que se llama secreto profesional, confidencialidad. Parte de eso. Obviamente, me llegó una citación de la Fiscalía. Por favor, señor Jiménez, si vas a remitir a esa entidad los documentos que soporten la práctica psicológica realizada con la persona tal. Bueno, emito un concepto frente a eso. Yo digo lo siguiente, y pues obviamente lo someto también a consideración de ustedes. Para que todo tenga validez y todo tenga legitimidad en la práctica de la psicología, en el consentimiento informado debe quedar claro los alcances y los límites del secreto profesional. Que a la hora de que el usuario firme ello, realmente está dando garantía ética y legal al psicólogo para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando yo inicié mi práctica, digamos mi intervención con mi psicólogo, él en su momento dijo, bueno, Alejandro, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y por ahí en su discurso que estaba montando o que tenía previsto del consentimiento, va y dice algo lo siguiente: si yo llegase a notar cualquier comportamiento que ponga en peligro su identidad, la mía o la del otro, pondré en conocimiento ante la autoridad competente de la situación. Cuando yo dije, sí, claro que sí, perfecto, estoy dando mi consentimiento frente a lo que el psicólogo está diciendo. Me parece a mí que esa práctica o ese punto puede tener un respaldo ético y legal para poder comprender hasta dónde puedo llegar yo en mi toma de decisiones.
Claro. Muchas de las preguntas que nos formulan, por ejemplo, es, ¿puedo romper el secreto profesional? ¿Puedo divulgar información? Tal vez lo puede hacer, pero esa práctica es inviolable. Inclusive tiene responsabilidades ya inclusive penales, porque lo constituye la propia Constitución. Este tema, el tema de la confidencialidad, parte de lo que tiene que ver con, bueno, digamos, lo que tiene que ver con el secreto profesional, parte de esas actividades, diría yo, que tiene que estar completamente vinculada con el desarrollo técnico y social. Por ejemplo, ahora con todo lo que tiene que ver con la ciberpsicología. ¿Qué implica eso? La responsabilidad que yo tengo de usar un elemento técnico como, digamos, el computador para no causar problemas de confidencialidad. Es un tema de interés para poder pensar, ¿no? 3, consentimiento informado en el ejercicio de la psicología en Colombia. Este es un tema también importante, parte de esa práctica diaria que tenemos en la psicología en Colombia, y es darle como ese matiz y darle como ese papel protagónico al consentimiento informado. Que no se puede constituir el consentimiento informado como un simple papel. ¿Hay papel en blanco con la información? No. El consentimiento informado es quizás la primera experiencia bioética de proximidad del profesional con el consultante, con el usuario, con la persona, con el paciente. Es el primer momento profesional donde el otro puede sentirse completamente acogido por el profesional. Pongo el siguiente caso. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de sus vidas, pero cuando uno va a un servicio médico y, digamos, dicen, Alejandro, por favor, firme aquí y ya paso por él. Pues, bueno, yo firmo. Aparte que es una letra bien chiquita. Pues sí, considero que sí. Incluso uno muchas veces ni lo firma, ni lo lee, ¿cierto? Lo firma y ya está luego. Para un procedimiento, digamos, quirúrgico, el que sea. No, así no debe ser. Diferente sería, por ejemplo, yo me siento con Orlando, le digo, Orlando, mire, vamos a hacer esto. Primer punto, rum. Segundo punto, rum. Tercer punto, rum. Leo cada uno de los elementos que constituyen mi consentimiento informado para que la persona, a partir de su escucha activa, diga sí o no. Es diferente. Les pongo un ejemplo. Cuando yo hice mi doctorado y mi trabajo de campo fue una cárcel aquí en Bogotá, cuando me reuní con las mujeres privadas de libertad, les expliqué a cada una de manera independiente, privada, el consentimiento informado. Perdón. Y punto por punto. Esta actividad responde a tal actividad, bla, 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 bla. Inclusive, por ejemplo, los puntos del consentimiento informado era la garantía de toma de información. Para esta entrevista, para este ejercicio, se contará con una grabadora, marca Sony, serial y le mostraba a ellas la grabadora. Para que usted tenga conocimiento. ¿Está de acuerdo, señora X? Sí, doctor, estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Puede firmar usted? Claro que sí. Firma y con huella. Este paso me da garantía a mí como psicólogo de actuar adecuadamente dentro del marco normativo para mi práctica, lo que voy a hacer. Pero también es garantía para el otro de lo que yo voy a hacer. Responde a una actividad netamente profesional. Miren esto, por aquí está, acá. El consentimiento informado en psicología, en el principio ético de la autonomía, reposa su responsabilidad. ¿Qué significa eso? Algo pues sencillo. A la hora de firmar el consentimiento informado, la persona, bajo su autodeterminación, está dando vía libre para poder empezar con lo que el psicólogo ha propuesto o quiere lograr. A la hora de que el usuario firma este documento que pasa de ser frío, blanco, en papel, a un documento vivo, compartido, genera una trazabilidad de permiso, de acción participativa quizás también, a lo que se quiere lograr. Del usuario para utilizar los servicios de psicólogo o del participante de sus investigaciones.
El respeto por la libre decisión de sus usuarios de tomar o no un determinado tratamiento psicológico, ser sometido a una evaluación o de participar en una investigación es la manifestación clara del profesional de la psicología de respeto por la dignidad humana. Si vas a hacer un trabajo investigativo, el que sea, voy para un salón de una universidad X. En ese grupo hay 55 muchachos, estudiantes de psicología, pero solo uno dijo, sí, yo quiero participar, bienvenido. Los demás 54, gracias. Y se respeta la opinión. Dignidad humana. No puedo trascender eso. Por eso la autonomía es parte de ese principio fundamental que aplica directamente para lo que tiene que ver con el consentimiento informado. Y mi perspectiva, ¿cuál es? Pues que realmente yo como psicólogo debo dar garantía y cumplimiento a ello, sin importar, por ejemplo, en qué campo aplicado esté yo ejerciendo mi profesión. Ten en cuenta, aquí no habla solamente de clínica, no, habla de la psicología en su totalidad, en su campo aplicado básico, el que ustedes quieran elegir. Fundamental eso. Bien, por ello, entramos ya en una discusión un poco más permeable frente a lo que tiene que ver con la responsabilidad de esas actividades y toma de decisiones psicológicas para mi actividad profesional. Las tres doctrinas, uno, pues, la parte de tratamiento de datos, consentimiento y lo que tiene que ver con el consentimiento informado, pues realmente dan garantía hasta el momento para Colombia de esa responsabilidad que tenemos en ese marco tan amplio que se llama psicología aplicada. Quiero parar ahí un momentico para poder escuchar sus opiniones, sus comentarios y efectivamente entender sus apreciaciones. Preguntas, por favor, inquietudes, por favor, comentarios, por favor, bonos, por favor, crédito, aquí todo se recibe. Sí, no, está muy bien. Creo que del tema ya lo hemos dejado muy claro en clases anteriores, solo que el día de hoy pues lo estamos llevando más al marco deontológico para el caso de aquí de Colombia. Estamos detallando más en cada uno de los artículos como está escrito de manera específica. Sí, totalmente de acuerdo contigo, sí. Digamos, este libro que tú tienes es el anterior a este. Es la séptima edición, debe ser la sexta. Sí, creo que la sexta, mira bien. Creo que la sexta. Esa es Entonces la ya estoy, séptima. sí, es la sexta, ya estoy desactualizada. No importa, inclusive, no importa, pero parte de esa información, digamos, usted la pueden conseguir en la página del colegio. Bien. Sí, yo quiero comentar, Eso, en el caso de dime, Luis. México, ya que estamos como mostrando algunos materiales, nosotros tenemos el Código de Ética de las y los Psicólogos Mexicanos, de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, que es una de las federaciones, pero el problema que tenemos, y seguramente ustedes lo saben, es que somos varios gremios, incluso varias federaciones. Estas varias no están como ustedes en una sola que nos permita tener una ley. Entonces todavía estamos como en eso y requeriríamos todo un trabajo que no va a ser sencillo porque nadie quiere ceder sus jerarquías en ello, ¿no? Sin embargo, esto ya nos ha llevado a que un equipo de personas propongamos al interior de la FENAPCIME un comité de ética. Sí. Miren que no ha sido sencillo por muchas razones. Me han discutido de eso, ¿para qué? Si sería al igual que la Junta de Honor y Justicia, si sería autónoma, si va a venir a castigarnos y a llamarnos la atención. O sea, hay una serie de discusiones necesarias que hay que dar. No es un tribunal como tal, pero creo que es un paso más para regular, y como bien lo decías, el tema de la denuncia, pues en México vamos hacia eso, hacia la cultura de la denuncia, del señalamiento, o también del reconocimiento de trayectorias muy pulcras que hay que reconocer también, ¿no? Entonces, vamos como apenas en ese rumbo y ojalá, y por eso es que nos interesa replicar
el proyecto que ya en Colombia se hizo, recoger datos, hacer grupos focales y después hacer nuestro informe general para comparar con algún otro país. Así es. Con ustedes. Sí, tengo conocimiento que en México, por ejemplo, más como tema más como de confederaciones, ¿no? Digamos, como recoger toda información de diferentes agremiaciones para darle un poco más de matiz, entre comillas, universal para el caso de México. Sí, tú tienes toda razón. Es más complejo todavía. El caso de Colombia es una ley para toda la territorialidad nacional y aplica para todos, sin excepción. El caso contigo o de ustedes, puntualmente, sí es muy diferente, es más complejo todavía. Pero creo que el reto es invitarlos a entender que más allá de ese diálogo normativo, es entender el diálogo ético de nosotros como psicólogos y psicólogas. Siempre, y por favor lo digo muy claramente entre todos ustedes, siempre va a haber un espacio entre el derecho o la norma y lo ético. Siempre va a haber ese espacio. ¿Y ese espacio qué es? La acción deliberativa, de discusión, de entender una cosa lo que diga la norma, otra cosa lo que dice la ética. Y en el encuentro de esos dos, en ese espacio, es cuando se construye conocimiento. Después el caso muy puntual, Luis, y para todos ustedes, el tema del aborto. Qué cosa tan fascinante. La ley dice esto, la ética plantea esto. Ahora cojamos estos dos elementos y pongámoslos en discusión. A ver qué encontramos. Eso es lo que posiblemente nos importa en este momento. Claro, la norma es compleja y es completamente amplia y diversa. Claro que sí. ¿Para acaso de ustedes en México? Pero cojamos el discurso ético y miremos cómo, por ejemplo, podemos encontrar un diálogo entre ambos escenarios para poder construir conocimiento en común. Ahí está la clave, creo yo. ¿Sí? Ahí está el proceso. Porque si me enfoco solamente con la norma, difícil. Pero si lo llevo a la vida diaria, va una responsabilidad ética y ontológica, encontramos ya quizás una realidad completamente diferente y muy divertida para poderlo aplicar, considero yo. Chévere. Bueno, a mí me gustaría comentar, Dime, por favor. sí, hubo algo de lo que comentabas que me resuena mucho y es justo el desconocimiento de la norma, ¿no? O del Sí. marco normativo, Sí. pues no te exime de la responsabilidad que implica, ¿no? La semana pasada tuvimos una capacitación, yo colaboro en un comité de ética en investigación Bueno. y justo hablábamos sobre la Ley General de Salud en materia de investigación, ¿no? En México y las responsabilidades que implica, por ejemplo, pusimos mucho énfasis en el consentimiento informado, ¿no? Todo lo que el marco regulatorio nos señala que debe de contemplarse. Y es interesante, ¿no? Observar cómo hay un desconocimiento de estas leyes, inclusive ya en los propios psicólogos, que ya tienen años, ¿no? De formación, que están ejerciendo. Y había preguntas, por ejemplo, en las que si, por ejemplo, tenían la obligación de someter un protocolo, ¿no? En el ámbito, en cualquier ámbito de la psicología a un comité de ética en investigación. Y bueno, todas estas preguntas que resulta un poco, me hacía a mí pensar mucho, ¿no? En cómo, cuánto se desconoce, ¿no? Por ejemplo, en la ley de confidencialidad de la información, ¿no? Tenemos también en México, por ejemplo, en el Comité de Ética, revisamos estos documentos, ¿no? Para, pues, que estas investigaciones cumplan pues, los marcos, ¿no? Digamos, normativos y estén con todo, o bueno, garantizar de alguna forma que cumplan con todo lo que se requiere, ¿no? Es una tarea que implica mucho trabajo, hay falta, yo creo que de mucha formación, ¿no? Todavía, pero creo que sí es importante, pues, seguirla difundiendo, ¿no? Sí, hay toda una falta ahí, pero bueno, vamos avanzando. Y me dejaba yo pensando, ¿no? Con todas estas preguntas que nos hacían sobre esto, ¿no? El desconocimiento que existe y que creo que sí es importante que podamos seguir fomentando y difundiendo, ¿no? Que es necesario conocer la ley
Y, por ejemplo, estas normas que tú mencionabas para tener tan solamente la evidencia, ¿no? Un expediente, todo esto. Entonces, falta todavía bastante. Y bueno, eso es lo que me dejaba un poco pensando, lo que tú mencionabas, Así ¿no? es, así es. Entonces, sí, sí, Fíjate que tu aporte me hace pensar en dos cosas muy importantes, ¿no? Y te agradezco por lo que tú también comentas. Lo primero de ello es que muchas veces la psicología como que se desconecta de la historia. Y yo creo que es una falta, no deontológica, pero sí disciplinaria que tenemos. O sea, estamos quizás como, como sujetos a históricos. Y de pronto me quedo con la palabra. Yo le pregunto, por ejemplo, a Luis, Luis, ¿de dónde viene el tema del consentimiento informado en psicología? ¿De dónde viene eso? Ni idea, pero tú sabes. Aleja, cuéntame, por ejemplo, cuál es el referente histórico más importante del consentimiento informado para el caso colombiano. De pronto lo sé, o de pronto no lo sé. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la historia del mundo contemporáneo, uno va entendiendo cómo ese concepto, por ejemplo, el consentimiento informado, ha tenido permeabilidad no solo para la psicología, sino para muchas profesiones. Vayamos para el Código Nuremberg, año 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezó todo. Vamos, por ejemplo, años 70, por allá con el informe Belmont o el informe Helsinki, por ejemplo, entre otros. Bienvenidos. Pero como eso no se imparte en la Academia de la Psicología, lo desconocemos. Y yo le pregunto, por ejemplo, yo me pregunto, Alejandro, cuéntame un poco de lo que fue el Código Nuremberg. ¿El código de qué? ¿De Nuremberg? No, no sé, no sé, no sé, no sé. No, no sé, no sé. Grave, la psicología tiene que ser contextualizada. Tenemos que partir unos elementos no solamente de la historia de la psicología como tal, sino de la historia del mundo contemporáneo también como tal. Todo lo que tenemos hoy en día tiene un asidero histórico, indudablemente. Por ejemplo, vayamos al siglo XX, primera mitad del siglo XX, con John Watson, a un gran conductista, ¿no? El padre del conductismo. El ejemplo, o más que todo, el experimento que él hizo con el pequeño Albert en su momento. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Albert? Que inclusive la APA sacó un pronunciamiento frente a lo que es la experimentación con seres humanos. Bueno, entonces ya vamos a encontrar como unos elementos históricos, salud Orlando, como unos elementos históricos que va acompañando el ejercicio social de la psicología en el ámbito histórico. Nosotros como psicólogos debemos ser responsables también de esos elementos históricos. No puedo partir de 2 años atrás hacia adelante, debo partir de la historia, ¿sí? De todo lo que posiblemente implicó ello. Por ejemplo, otro caso histórico, el famoso experimento de la casa de Stanford, que ocurrió, ¿sí? Creo que lo hizo el señor Philip Zimbardo. ¿Cómo lo desarrolló? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la trazabilidad de eso? ¿Qué elementos éticos, por ejemplo, se vieron vulnerados ahí? ¿Será que realmente el tema del consentimiento informado fue aplicado? ¿El tema de la confidencialidad fue aplicado? Hoy es un debate ético interesante, ¿no? Películas de esa hay bastantes, creo que hay dos, perdón, del tema del experimento. Hay una película norteamericana y una película alemana, frente al tema del experimento que ocurrió con ese experimento, después de la redundancia, de lo que ocurrió con Zimbardo. La psicología ha tenido cantidad de historias que han enmarcado parte de ese componente ético. Les dije dos, el de tema Zimbardo y el tema, por ejemplo, de Watson. Pero no son los únicos. Cantidad de situaciones que han ocurrido en la historia de la humanidad que conducen, por ejemplo, a tu comentario, Cintia, frente a lo que tiene que ver puntualmente con el temas tan particulares de la ética contemporánea. Yo creo realmente que el psicólogo, sin importar su, su país, el psicólogo debe ser un sujeto responsable históricamente hablando. Algo tan particular, por ejemplo, ya para terminar mi intervención. Hay una pregunta quizás tonta, pero no hay preguntas tontas, hay preguntas que conducen al diálogo. ¿Por qué el conductismo se hizo en Norteamérica y no en Alemania? ¿Por qué el estructuralismo nació en Alemania y no nació en Finlandia? ¿Por qué el psicoanálisis viene de Europa y no vino de Latinoamérica? Porque es que Freud era de Austria. No, eso no son respuestas.
Porque es que Watson era norteamericano. Es una de las respuestas. No, no, no. Si ustedes me lo permiten, diría yo que cada escuela psicológica tiene un asidero inclusive económico, de la política económica de cada país. Obviamente política también, obviamente histórica también, todo. Pero a nosotros nos enseñaron una cosa lineal. El conductismo nació en Estados Unidos con Watson. Ese cuando ese nació con Freud, nada, nada. Y uno lo repite como loro, lo repite, lo repite, lo repite. Pero fragmente esa frasecita por pedacitos y miremos qué encontramos en cada uno de ellos. Eso mismo es un diálogo ético. Vamos a la realidad, analicémosla, por ejemplo, a ver qué pasa, a ver qué encontramos. Bien, comentarios, por favor, ¿cómo les pareció? Pues bastante nutritivo, Alejandro, bueno, solo subrayar que junto con todo esto, la falta de contexto, las prácticas fuera de contexto llevan a esto, ya sea ignorancia u omisión, y a veces, aún con conocimiento, pues se puede llegar a eso, ¿no? Lo cual sigue siendo grave. Y por el otro lado, algo que subrayabas que me parece fundamental aquí, cuando en ese ejemplo que tú nos das, preguntas por qué un marco epistémico sostiene lo que haces y no se sabe responder, me parece que es un problema generalizado en las últimas generaciones, quizá porque se ha dejado de exigir una lectura puntual, comprensiva, una discusión, y nos vamos como a la superficie nada más de eso. Lo cual obviamente adelgaza la posibilidad argumentativa de lo que hagamos, sea una tesis o un paper, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Así es. Yo considero que también, vuelvo y repito, el psicólogo debe tener muy claro su responsabilidad epistemológica. No digo cuál, porque cada uno puede escoger su mejor versión y todas son válidas. Todas son válidas. Pero sea coherente usted, por favor. Sea coherente con lo que usted posiblemente aplica en su campo profesional. Como lo que dije ahora que Alejandro dijo, no entendí. Claro, porque fue un discurso que monté muy falsamente. Mezclé conceptos conductistas con conceptos psicoanalistas, con conceptos por allá de la teoría de Maslow, entre otras cosas. Eso no tiene validez, no tiene claridad. Es mi responsabilidad, indudablemente, que mi acción profesional tenga claro esos cimientos, esas bases, esas formulaciones. Y que aparte de ello, a la hora de mi caso, por ejemplo, de aplicarlo, de ejercerlo, sea coherente para la humanidad también. Yo no puedo llegar con mentiras, yo no puedo llegar con falsedades, ni con engaños. Si hago un trabajo de campo, debo ser muy claro qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, voy a hacer trabajo de campo con una comunidad X, de una comunidad indígena de tal parte de Colombia o del mundo. Pues debo saber sobre qué marco epistemológico posiblemente puedo llegar a mi trabajo para que la acción sea netamente coherente. Etnografía, por ejemplo, o etnometodología, por ejemplo, o posiblemente trabajo participante, o sea, no sé, es lo mismo que uno puede conocer, pero la psicología sí necesita, realmente, pienso yo, no sé, con el ánimo de equivocarme, una claridad, o el psicólogo necesita una claridad frente a eso. Aquí todos, como le dijo, o más bien como parte de ese discurso, pasamos de un ejercicio por comprender el fenómeno a por hacer con el fenómeno. Pasamos de conocer la realidad del mundo a llevar a trabajo quizás muy técnico, muy básico. O como le dijo un profesor, pasamos de ser una ciencia a ser una profesión. Esa diferencia me marcó muchísimo. Creo yo que es un parte del diálogo importante. Orlando. No. No, ok, listo. O como se decía en la antigua filosofía griega, pasamos del episteme al doxa. Es decir, del saber al opinar. Yo opino tal cosa. No, vámonos pues de fondo, vamos al saber. ¿Qué encontramos con eso? Y hay mucho por hacer todavía, muchísimo. Ujú. Pues nada, simplemente agradecerles a ustedes por su tiempo. Ojalá que no se hayan dormido ni se haya parecido tan aburrido este discurso. Estoy aquí a su disposición de ustedes. Nuevamente, mil y mil gracias por el tiempo que me han dispensado. Orlando, muchas gracias por la invitación también.
Y pues nada, simplemente aquí atento a sus órdenes como debe ser. Muchas gracias Alejandro por la sesión, muchas gracias a todos. Alejandro, finalmente sí tienes la posibilidad dentro de 7 días. Sí, déjame, yo te confirmo el día lunes también para ustedes para que nos veamos dentro de 8 días. Listo, entonces lo más probable es que nos vamos dentro de 8 días. Como ya ven, estamos atentos a la confirmación, yo les estoy escribiendo, ¿vale? Ok, perfecto. Listo, nuevamente muchas gracias Chao. y nos estamos Feliz viendo.